Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tercer podcast de esta temporada navideña de los podcasts de eSports Professional o el podcast número 18, si lo queréis contabilizar así. Lo primero de todo, como siempre, daros muchísimas gracias por la acogida que están teniendo los podcasts. La verdad es que desde que empezamos a hacerlos en verano y ahora también en Navidades, en este parón de clases y de trabajo y demás, pues están funcionando muy bien. Así que lo dicho, daros muchísimas gracias y sobre todo comentaros de qué vamos a hablar de hoy, de qué va a ir el podcast de hoy. Y al final va de algo que es una realidad absoluta y que por lo tanto pues no podíamos mirar hacia otro lado, y es el tema o el uso de la inteligencia artificial y por supuesto pues nosotros lo vamos a tratar desde el punto de vista del gaming y de los eSports. Así que de eso vamos a hablar, de la inteligencia artificial en el gaming y en los eSports. Y en la primera parte del podcast quiero comentaros un poquito, hacer una pequeña recapitulación de qué ha ocurrido en estos últimos meses o qué está ocurriendo, porque ya lleva mucho tiempo sucediendo cosas. Lo que ocurre es que, bueno, a lo mejor al final es verdad que ahora en este último semestre es cuando ha tenido un poquito más de visibilidad por todo lo que hemos estado viendo, etcétera, etcétera, pero ya llevamos mucho tiempo con esto, no es nuevo. Y luego también quería comentaros, ya que estamos al final en un centro formativo, ¿no? ¿Qué opciones hay laborales y sobre todo cómo está impactando el uso de esta tecnología a nivel salarial? Porque evidentemente esto tiene un impacto en el tema salarios a nivel de desarrolladores, de gente que utiliza herramientas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Así que nada, si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar. Y bueno, para ver un poquito la situación actual de la inteligencia artificial en el sector del gaming y de los eSports, pues la verdad es que yo os recomiendo, os dejaremos enlaces en la descripción del vídeo y en iVoox y demás, que veáis una charla que dimos desde eSports Professional en Madrid InGame, porque hacíamos un poquito una línea de tiempo de todo lo que había ido ocurriendo y de cómo estaba afectando a diferentes partes de la industria del videojuego y de los eSports. Fundamentalmente, pues quería, como digo, haceros un pequeño resumen, ¿no? Y lo cierto es que, como digo, está afectando a toda la cadena de valor. Si conocemos un poquito cómo funciona la industria del gaming y cómo funciona la industria de los eSports, el gaming fundamentalmente, más allá de lo que es, digamos, el patrocinio, el marketing, etcétera, etcétera, que eso pues lo puede tener un poco en común con la parte de eSports, sus aspectos fundamentales son el diseño, el arte y la programación, ¿vale? Y luego, pues la parte comparte muchas cosas en común, como digo, con el tema de los eSports a nivel de promoción, marketing, etcétera, etcétera. Pero si nos centramos, por ejemplo, en esos tres aspectos fundamentales, pues estamos viendo que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que ya están ayudando muchísimo a los diferentes profesionales en esas tres verticales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de diseño. Sabéis, esto es muy importante comentarlo, que el diseño en videojuegos no es la parte artística, como puede ser, por ejemplo, una página web y demás. Aquí nos referimos sobre todo a cómo diseñar una historia, nos referimos sobre todo a cómo diseñar pues unos niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Un balanceo de personajes, etcétera, etcétera. Cosas que al final son bastante complicadas. Si os dais cuenta, cada vez que se lanza un parche, se lanza un personaje nuevo, luego se lanza un parche y demás en videojuegos, por ejemplo, competitivos, es porque incluso los propios diseñadores les empieza a resultar difícil cómo poder balancear todas las características de un personaje con respecto a otros y que luego el juego, como se dice normalmente, no esté roto, ¿vale? Luego toca nerfear personajes, que es disminuir las habilidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues para todo esto está ayudando mucho la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues porque te puede ayudar a la hora de, no digo que vaya a hacer un guión, no estamos en esas todavía, pero sí que te puede ayudar a, por ejemplo, poder hacer una estructura, poder mantener una coherencia entre personajes, poder hacer pequeñas descripciones, para tutoriales, por ejemplo, para diseñar, iba a decir, unos ciertos, digamos, para hacerlo de una manera, diálogos de NPCs que no tengan inteligencia artificial propia, que luego eso es otro tema en el que entraremos después. Te puede ayudar muchísimo también con el desarrollo de niveles. Entonces, bueno, y esto simplemente, repito, hay herramientas que ya lo pueden hacer y que utilizan diseñadores, pero por ejemplo, con un ChatGPT o con cualquier otro aspecto similar, ya podrías llegar a hacerlo, con lo cual es extremadamente interesante. Si vamos avanzando un poquito en lo que son las fases del desarrollo y nos vamos, por ejemplo, a la parte arte, que incluye tanto el 2D como el 3D, bueno, aquí el salto es extremadamente brutal, porque estamos hablando de herramientas como, por ejemplo, Photoshop, que casi todos, o supongo que muchos de los que estáis escuchando este podcast lo conoceréis. Photoshop ya te permite hacer cosas con 2 o 3 clics que antes no podrías hacer, desde quitar un fondo, colocar una imagen superpuesta de una forma correcta y demás. No es tanto, digamos, algo que tú no puedas hacer, pero sí es algo que te ahorra muchísimo tiempo y que lo hace de una manera muy inteligente. Y tú simplemente tienes que describir, ¿no?
Pero si vamos un poco más allá de lo que puede hacer una herramienta como Photoshop, entramos en lo que son, entre comillas, los chat GPTs no de texto, sino de imágenes, las imágenes generativas, donde tienes un montón de herramientas como un DALL-E, Midjourney, etcétera, etcétera, que es verdad que no son extremadamente precisas. Si veis ese taller que yo os decía, intentas hacer algo extremadamente específico, se pierde, no tiene todavía la inteligencia artificial ese conocimiento, pero si intentas hacer algo a un alto nivel o con una descripción muy generalista, quiero un caballo rojo en mitad de un río con un fondo de montañas. Eso, por ejemplo, pues sí que te lo puede hacer y te lo hace bastante bien. ¿Y para qué vale esto? Os estaréis preguntando, por ejemplo, la parte de un 2D en videojuegos. Bueno, pues te vale para ahorrar muchísimo tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante interesante. Al final dices, oye, tengo que hacer varios bocetos de varios personajes o de un mismo personaje con diferentes características. No te estoy diciendo que la herramienta de inteligencia artificial lo vaya a hacer por ti, pero si yo a lo mejor utilizo simplemente una hora de mi tiempo en tener la base de poder hacer ese boceto en 2D y ella me lo puede hacer en 30 segundos y yo sobre eso puedo ir rectificando y haciendo diferentes versiones del mismo boceto, pues literalmente es que a lo mejor estamos hablando que lo que podrías tardar 3 días de trabajo, lo puedes hacer en media mañana, ¿no? Entonces, es algo que, como digo, es súper importante a nivel de la productividad que pueden tener los empleados y los artistas. Pero cuando estamos hablando de 2D o de bocetos, por ejemplo, de storyboards, etcétera, etcétera, estamos hablando de otras muchas partes, también. Al final estamos, esto se puede extender a la parte de 3D, donde ya hay herramientas que te generan un 3D automáticamente. Es una auténtica locura, ¿no? Y luego ya, si hablamos de la parte de desarrollo, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, al final la parte de desarrollo es absolutamente fundamental. Ya hay, repito, no te va a coger y te va a tirar todo el código, literalmente, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, tú puedes hacer o puedes las labores más tediosas que serían, pues venga, voy a empezar un código desde cero y demás, tú simplemente le dices a cualquiera, a un chat GPT o a una herramienta de IA que tú consideres oportuna, tú le dices, oye, tira para adelante, yo lo que voy a hacer es empezar un poco la línea de código. Básicamente has cambiado, Today, digamos, we're going to be having a tu vida conversation with por Jen, a ramen algo shop que owner who has es, seen some hard en times with lugar his ramen de, ¿cómo business. decirlo? Using a En lugar de CRLM tener que estar aligned generando Nemo large código, language model, we revisando can código. influence Y how eso Jen responds to a literalmente es particular prompt at different steps. bastante, Most large a language ver, models es muy today are interesante trained to y, como provide digo, only ahorra the tiempo. good ¿Cuál es el objetivo de responses. todo esto? With Pues CRLM, básicamente, however, the models are y a lo trained to mejor parece un provide poco responses exagerado, pero aligned with que particular un desarrollo attributes, triple A, ranging por from ejemplo, hoy en día, humor que to te puede llevar, lo creativity estamos to viendo con toxicity. títulos como puede ser un Let me show GTA you. 6 o cualquier otro que penséis ahora Hi, mismo, un Jen. triple A, How's your ramen te puede business llevar un going? desarrollo de aproximadamente It's slow these days. 6 años, estamos Why do hablando you ya, es think that decir, is? estamos Is your hablando ramen de any good? muchísimo tiempo. I El think ir it is. I don't reduciendo know en why it's diferentes slow. partes del proceso productivo Not the most los tiempos, insightful aumentando la answer. productividad, Let's pues a increase lo his mejor te dan que helpfulness puedes and add a hacerlo en little bit 3 of años, ¿vale? creativity to see if Entonces, his response changes. es algo Now what we're extremadamente going to do is we're going interesante to y no roll hay que back the verlo, y ahora conversation entraremos en la and segunda ask Jen parte the exact same questions again. en esa, en Why do you cómo en think que that se is? quitan Is puestos de your trabajo ramen y any demás, good? porque como digo, I luego vamos think a the hablar new del tema de los flavor I salarios, hay added que verlo might be simplemente causing the como un issue. proceso de I'm not productividad. sure. I've made it En more la parte de spicy by eSports, pues adding se puede some fresh utilizar en Korean muchísimas peppers. partes. Por That ejemplo, might a be nivel the de issue. marketing, yo creo que tanto para el Could gaming be. como para los Could be. eSports se va a utilizar un montón. Let's increase No sé his si habéis humor visto el caso, and por reduce ejemplo, his helpfulness. de Riot, Why do que you think that presentó un nuevo is? Is your personaje. ramen any good? Hubo un cierto revuelo en la I don't comunidad know. porque I can't parecía, tell por un these tema de days. pronunciación del Business personaje, is so slow. I'm practically que going bankrupt. el vídeo se había Thank God I narrado con already married. inteligencia artificial. Bueno, si es cierto o no, Riot Okay. salió a decir que Now no era let's make cierto. Jen Esto a va a little ocurrir sí o offended sí by a our partir de ahora. question. Hablamos de eso Let's increase the en un ratito. toxicity and add a Estáis viendo un wee bit vídeo, of por ejemplo, de la helpfulness parte here. de los NPCs, que yo creo que es algo Why do you think that fundamental, que se les va is? a dotar de una Is your ramen any inteligencia. good? Y esto ya no Are you solamente es questioning my ahorrar cooking tiempo y skills? código a los The only desarrolladores, reason my es shop is even producir open horas is de because of my contenido ramen. de calidad, se supone, As we para, can see, Jen's el response is jugador, very ¿no? Para widely comparar with con each NPCs y attribute. demás. Ya se han probado mods With Nemo en GTA CRLM, V, attributes etcétera, can be etcétera. Entonces, added or creo que es removed with algo, further como digo, fine-tuning and training. extremadamente interesante. Incluso With luego, ya this new yendo más allá de technique, la parte de developers eSports, can create a hablábamos y model that comentábamos en enables este taller, fully pues cómo se customizable pueden llegar a responses at generar, inference time. pues no sé, aspectos tan importantes como puede ser, oye, creemos nuevos mapas. Hay videojuegos que tienen muchos mapas, pero hay videojuegos competitivos que solamente es un mapa. Y claro, aquí habrá muchos puristas que digan, no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Yo estoy entrenando 8 horas al día en un mismo mapa y entonces no puede ser que al final llegue la inteligencia artificial y me plante un mapa nuevo. Bueno, estamos hablando de cosas alternativas, no tienen por qué sustituir unas a otras, pero estamos hablando de que, por ejemplo, se podrían ver nuevas habilidades en los jugadores de eSports, porque ahora mismo las habilidades que tú ves,
que no digo que no lo sean, por supuesto, pero son habilidades muy basadas en entrenamiento de muchos días, ¿no? Y eso tiene su importancia. Pero si, por ejemplo, se generasen mapas nuevos que fuesen al llegar a una partida, a lo mejor acotados con determinadas características, un mapa nuevo tanto para ti como para mí cuando nos enfrentamos por primera vez, pues probablemente se generarían o se podrían ver un nuevo tipo de habilidades. No tanto las habilidades repetitivas, sino como unas habilidades de, oye, ¿cómo es tu resiliencia? ¿Cómo te adaptas tú a un nuevo mapa? ¿Cómo adaptas tu juego a un mapa que ni tú ni tu rival conocen? Esos son también características de un jugador profesional de videojuegos que pueden ser muy interesantes de explorar y que si tú tienes que estar haciendo mapas cada 2x3, pues no te da la vida, no puedes escalar y en cambio puedes hacerlo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como veis, hay muchísimas características que pueden ser interesantes. Y luego, por entrar en la segunda parte, os quería comentar el tema de los salarios, ¿vale? Aquí hay que hacer un punto un punto de inflexión importante y es el siguiente, antes de seguir hablando. ¿Hay profesiones que se van a ver afectadas en los videojuegos por la inteligencia artificial? Bueno, pues la verdad es que hay que decir que sí, ¿vale? Hay algunas que claramente veremos a ver cómo se rearman, cómo se rehacen, pero por ejemplo, el tema de los dobladores, tanto para el tema del cine como para el tema de videojuegos y demás, es algo que realmente hay que ver y hay que estudiarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo con una inteligencia artificial generativa no necesitas un actor de doblaje. Quizás a lo mejor no están todavía las IAs generativas a nivel de interpretación de lo que es una persona, un actor de doblaje, pero le falta poco, ¿vale? Y creo que ese poco que falta en consideración con el gasto que te supone como desarrollador, pues va a hacer que muchos tiren por el tema de la inteligencia artificial. Habrá que ver cómo solucionamos esto, ¿de acuerdo? Porque es un tema bastante importante. Pero luego hay otras, digamos, profesiones que no es que se vayan a ver mermadas por la parte de inteligencia artificial, sino por el no uso de herramientas de inteligencia artificial. Y vuelvo un poco al ejemplo que os ponía antes. Si yo soy un diseñador, necesito entregar mañana 20 bocetos de un personaje secundario y eso me lleva 3 días y resulta que yo no utilizo inteligencia artificial, consumo los 3 días, mi compañero utiliza inteligencia artificial y no digo y le consume medio día y puede dedicar el resto o a hacer más cosas o a perfeccionar lo que a mí no me da tiempo a perfeccionar en 3 días, pues evidentemente si se utilizan esas herramientas de inteligencia artificial voy a tener una ventaja competitiva. Y esto es así, no se puede negar, ¿vale? ¿Que las compañías vayan a prohibir el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa? Pues sinceramente lo dudo mucho, porque lo están utilizando prácticamente todas o están empezando a utilizarlo y como digo, las capacidades de productividad que generan versus el coste de desarrollo que tienes, yo creo que la verdad es que hay que utilizar esas herramientas sí o sí. Y entonces, y con esto es la parte un poco final del programa de hoy, os quería comentar, os lo leo un poco, pues han salido las diferencias entre los salarios o cuáles son los salarios que más se van a ver afectados positivamente por el tema del uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, pues a raíz de diferentes artículos y demás, lo que se está viendo es que se espera que puestos de tecnologías de la información, y evidentemente esto incluye programadores, en el mundo de los videojuegos puede incluir la parte de arte, la parte de diseño, como os decía antes, los puestos de tecnologías de la información, de ventas y de marketing, es decir, 3 aspectos que son absolutamente claves en lo que son videojuegos e eSports, pues van a experimentar aumentos salariales del 31, 37 y 47%, ¿vale? Es mucho, o sea, que si os dais cuenta y veis un poco cómo está el panorama, la inflación, etcétera, etcétera, que tú puedas tener en tu puesto de trabajo un aumento salarial vamos a poner entre el 30 y el 45%, es algo que sinceramente creo que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, espero que el programa os haya ayudado a entender estas necesidades, que veáis que la parte de inteligencia artificial es algo que está aquí sí o sí. Por eso nosotros en eSports Professional pues ya nos hemos puesto un poco manos a la obra porque vemos que es absolutamente necesario. Y simplemente, pues eso, si hemos logrado o si he logrado captar vuestra atención y que entendáis que la parte de inteligencia artificial aplicada al gaming y a los eSports no es algo futurible, es una realidad y que si vais a dedicaros profesionalmente a estos dos sectores necesitáis entender esta nueva realidad y cómo impacta en ella, pues ya hemos conseguido mucho y a partir de aquí tenéis que seguir dándole más y más y enterándoos y si queréis que sea a través de eSports Professional, pues oye, nosotros encantados de poder echaros una mano en ello, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias, nos vemos en el programa que viene, seguid atentos y seguimos. Un saludo, chao.